invitado a un periodista, además de profesor, es académico. Él hizo su especialidad en Brasil y hoy hemos querido invitarle porque lo que está ocurriendo en Brasil puede tener repercusiones en el resto de América Latina. Y también vamos a hablar con él sobre Brasil y sobre también la Junta Nacional de Escrutinios, que fue un jugador importante en las recientes elecciones. Estoy hoy complacido aquí con el señor Murgas de tener, además que es amigo de esta mesa. Gracias. Bueno, es amigo y gran amigo personal suyo, ¿no? Sí, como no, y somos de una generación que nos tocaron momentos difíciles, ¿no? Nos tocó hacer periodismo en épocas donde había unas limitaciones del periodismo porque no había periódicos de oposición, okay. Pero Rafael, bueno, pero se hacía algo, Rafael, y eso es importante. Rafael Carnalero nos acompaña también, Rafael. Lo que ha surgido en España, en alguna forma, un caso muy importante en el mundo, como el caso de Constructora de Brecht y sus orígenes en Lava Jato, sí, que es Lava Auto, cuando se traduce. Ahora se acaba de dar a conocer que el juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, aparentemente se comunicaba en privado con uno de los fiscales, etcétera, y eso está prohibido en Brasil. Y dice que la idea era asegurarse que el señor Ignacio Lula da Silva, expresidente y candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores, llegara a ser candidato porque estaba en las encuestas marcando altísimo, era el que más marcaba 60 y pico %. ¿Qué opinión le merece usted como hombre que vivió en Brasil y que conoce bastante eso, porque usted es un hombre muy leído, muy instruido? Bueno, muchas gracias, estoy muy contento de poder compartir esta mesa y realmente esto ha puesto a tambalear el sistema brasileño. El presidente Bolsonaro llegó justamente al poder. Uno de los factores fue que el expresidente Lula da Silva fue condenado y la corte pues tuvo que decidir que él no podría competir, eso hasta última hora, y puso como reemplazo allí en el Partido de los Trabajadores, que es el partido más grande de Brasil actualmente, puso a un profesor incombustible, Haddad, y ese pues no resultó, perdió tampoco por gran margen, y allí surgió pues Bolsonaro. Entonces hoy ante estas revelaciones Brasil pues tambalea un poco por uno de los muchos casos de lavallato. Se calcula que el lavallato, que en realidad lo que quiere decir es lavado a presión, son estos lugares donde lavan carros que es a presión con mangueras especiales, y de ahí viene la idea del lavallato, porque allí nació en una estación un lavaauto de estos a presión fue que nació la investigación, además por pura casualidad en el 14, como ocurren todas las cosas. Fue por pura casualidad que encontraron que ahí estaban lavando dinero, estaban también evadiendo impuestos, facturaba y mucho. Esto llevó hasta el hecho de que en Petrobras habían comenzado a drenar el dinero. Como pasaba en México, en Pemex, o sea, hay similitudes entre el caso de México en Pemex y el caso acá de... Correcto. Y se calcula que solo en Petrobras llegaron a erosionar más de 10.000 millones en forma directa, y que a nivel general estás hablando de 40.000 millones de dólares. O sea, yo no me los imagino, o sea, está duro imaginar esa cifra. 40.000 millones. Para los panameños es casi imposible, pero para Brasil... Y bueno, no, para Brasil es grande, ¿no? También, para cualquier país. Y además llevó al caso pues de Brecht, que vincula a un montón de países, incluidos nosotros aquí, y que ha causado ya suicidio, muerte, asesinato, todo en toda América. Presidentes caídos, expresidentes caídos, todo. Exministros caídos, pero ¿sabe qué, profesor? Sí, no, tranquilo. A ver, una realidad desde el punto de vista político. Lula da Silva es un hombre muy popular, sobre todo en las clases de los trabajadores, etcétera, ¿no? Pero cuando Lula es detenido, se pensó que iban a llenarse las calles de gente protestando y no fue así. Sí.
¿cómo se puede explicar desde el punto de vista lógico del ser humano que haya ocurrido un evento de esa naturaleza y que nadie se le va a protestar? O muy poca gente se le va a protestar. Yo pienso que nosotros tenemos una especie de vasos comunicantes en Latinoamérica. Nosotros, dijo la doctora Carmen Mena García, para entender América hay que entender Panamá primero. Y la pelea de Balboa y Pedrarias, Pedrarias Dávila, que está del lado colombiano, allá en Santa María la Antigua de Darién, que ahora han hecho un parque antropológico allí, fue el primer problema de corrupción que nosotros tuvimos. Una pelea por asuntos políticos de negocios. Y de negocios, es correcto. Entonces ahí comenzó la pelea hace 500... ahí se inauguró. Ahí se inauguró. Pedrarias llegó en 1514. Ajá. El año anterior Balboa lo habían llevado a ver el Mar del Sur, el Océano Pacífico, y, estamos hablando de 505 años. Ahí comenzó todo. Bien añeja. Y las elecciones no... Tú perdona, Añito, que tú me preguntas una cosa y yo te contesto otra, pero yo lo veo más o menos vinculado. ¿Qué acaba de pasar el 5 de mayo en Panamá? A mucha gente le ha sorprendido 25% de gente que votó casi como quien tira el voto así, pero anticorrupción. El 25% en libre postulación. Nosotros votamos casi como quien tira un disparo al aire, sabiendo que eso no iba para ningún lado, con todo respeto. Y ninguna propuesta de libre postulación va para ningún lado. Entonces, ¿qué pasó en Brasil? La gente se hastió de la corrupción. Y vamos a decir que, fue muy heterodoxo el papel de Sergio Moro, que el caso de Lula es una cosa chiquitita. Digo, para Brasil es enorme, pero es chiquitita al lado del caso Lavallato. Gracias a Sergio Moro, que ahora es el ministro de Justicia de Bolsonaro, se consiguió que Estados Unidos abriera una investigación, que acá no la trajeron. Y en principio, que eso nosotros nunca lo hemos llevado más allá, se decía que eran, creo que 57 o 59 millones de dólares. No, eso se dijo, fue una versión que circuló por parte de una investigación no muy prolija, por cierto. Sí. Pero no puede ser, aquí tiene que haber sido muchísimo más. No, pero es el documento de los norteamericanos. El documento de los norteamericanos cifró en esto lo que había pasado allá, y Odebrecht les tuvo que pagar a Estados Unidos, al Estado norteamericano, por la parte que se había lavado allí. El asunto es que la sociedad brasileña en un momento determinado también dice, y apostó igual que nosotros aquí, igual que apostamos ese 25%, a nada, a tiro al aire, a Bolsonaro. La primera declaración de Bolsonaro hace 6 meses fue: vamos a poner una base militar norteamericana. Que en Panamá eso de repente hasta la gente dice, oye, hay gente que dirá que está interesante y todo, pero en Brasil, un país altamente nacionalista, con un ejército con muchísima tradición, que viene de la época de los portugueses, los mismos generales que están en el gobierno de Bolsonaro fueron a desmentirlo y a decir, ¿usted qué le pasa? La primera declaración. O sea que los brasileños... Nos va a dejar sin trabajo. Lo va a dejar sin trabajo. Lo que dice yo leí la nota, y leí varias notas al respecto. Aparentemente el señor Bolsonaro, que fue un diputado exitoso en su momento, exitoso como era su hijo fue el más votado, usted sabe, profesor, el hijo de Bolsonaro fue el más votado en las elecciones, bien. El señor Jair Bolsonaro, un hombre que aparentemente no tiene filtros cuando habla, eso me recuerda a alguien aquí en Panamá. Entonces, él va disparando así, a ropa, ¿no? Y cuando él dijo eso, la reacción, a ver, él es su gabinete, para poner en perspectiva, el gabinete del señor Bolsonaro tiene una presencia importante de militares y exmilitares. Y generales, varios generales. No, digo militares de alto rango, gracias, de alto rango. Disculpe que omití esa parte. Y él es un hombre de línea dura. Y es un hombre que ha ofendido desde mujeres hasta gente de la tercera edad. O sea, no ha tenido misericordia de nadie al hablar. Y es un enemigo declarado de Lula, por supuesto. Él en circunstancias normales él no se ganaba Lula. Leí un escrito, un análisis, dice que él ni siquiera hubiera sido un jugador importante si hubiera corrido contra Lula. Sí, seguro. Pero también la gente se cansó
del Partido de los La Trabajadores. corrupción. No, hubo cansancio, 20 años seguidos. Mucha corrupción. 20 años no solo mucho. eso, mira, el Lavallato nació en el gobierno PT. Claro. Sí, es lo que estamos hablando. A lo mejor no, y Lavallato es uno de los casos, pero a lo mejor no, vamos a decir, no fue Lula directamente, pero quien tenía el liderazgo del país era Lula. Incluso cuando la señora Rousseff ganó, Lula, yo recuerdo que los últimos, faltaban 2 meses para las elecciones y la señora no despegaba y Lula vino y la agarró así por aquí, por la ropa y que la cargó, se la puso en hombros. Y se la puso 2 veces, porque la señora es una mujer interesante y también mucha gente... Ella fue guerrillera, usted sabe. Fue guerrillera, sí. Guerrillera pero no, de tirar balas. Pero la gente no estaba preparada para una mujer. Sí, y ella misma no tiene ella una no tenía ella a lo mejor es buena tiradora, pero no es buena en la labia, en el convencimiento. Entonces, ¿qué ocurrió? Lula las 2 veces la cargó y la señora en realidad no se le pudo probar gran cosa, pero yo siento que políticamente sí había una responsabilidad tanto de Lula como de Dilma, políticamente. A Lula le regalaron una mansión. Lo que están diciendo es que el pago que le hicieron a Lula fue una mansión. Lo cierto es que en esa gestión de Lula la izquierda perdió su virginidad, perdóname el término. Se acabó la teoría de que la izquierda no roba, no, grandes ladrones como los de la derecha, grandes ladrones muy profesionales, esos muchachos de los partidos trabajadores. Y mira, en el gobierno, por ejemplo, de Dilma Rousseff, ella se la pasó sacando ministros acusados de corrupción. Allá no es como aquí que se acomodan, es un ministro que acusa. Y se ponen de acuerdo y todo. Allá allá lo van sacando. Yo recuerdo que los primeros 3 años de la señora Dilma sacó 7, 8 ministros, incluso el ministro de la presidencia, que tenían ya, como dicen en Brasil, tenía vela en el cartorio, en el tribunal, tenía algo en el tribunal. Entonces, Ñito, tu consulta interesantísima. ¿Qué ocurre? Un partido que llega a dominar, Lula sacó 30 millones de gente de la pobreza y la tiró a la clase media. 30 millones de familias llegó a sacarlas de la pobreza. Multiplícalo por 3, o sea, si son familias... Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.